físicas. Esto lo interpusieron Rafael Orlando Chávez, Malven Estelen Mercedes de los Santos, Joaquín Danis Martínez, Ángel Caminero Javier, Gregoria García Mejía y Natividad Pérez Valdés. Solicitud de revisión y cotejo de actas del nivel de regiduría de las pasadas elecciones internas del PRM en Santo Domingo Norte, incoada por Julián Almanzar Rosario. También solicitud de revisión por otros, y lo que se va a decidir es que en conjunto se tome la decisión, se tome por parte del Tribunal Superior Electoral las medidas correspondientes, expedientes fusionados y audiencias aplazadas para el lunes 23 de octubre, con la finalidad de ver si procede fusionar dos expedientes que corresponden a la solicitud de revisión de resultados. Estos resultados electorales del nivel de regidores de la circunscripción número 1 del municipio Santo Domingo Este. Bueno, otra de las noticias que está circulando en el día de hoy es que aparentemente hay acuerdos en 20 provincias del país por parte de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. En el día de ayer, uno de los dirigentes importantes de San Juan de la Maguana hablaba de que si no había un acuerdo electoral entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, el más perjudicado iba a ser el PLD, porque ahí prácticamente ellos dominan los distritos municipales, pero había que apoyar al senador de la provincia de San Juan de la Maguana, ex PLDista, y quien aparentemente tiene los mejores números que se hacen en trabajos de campo en toda esa zona. El señor Félix ahí está dominando las encuestas, y entonces con esta alianza podría, si se concretiza, que aparentemente será así, pues le daría la victoria una vez más en la senaduría. Estas son algunas de las noticias que están circulando. Ya más adelante, pues con Ignacio estaremos ampliando sobre otras informaciones. Esperar solamente, se dice, de que se concretice, se materialice. Parece que Santiago no está todavía entre los acuerdos. Parece ser que se complica la cosa en Santiago para la alianza PLD Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo quiere que le apoyen en Santiago Oeste a su candidato, y entonces el candidato del PLD está en mejor posición allí. Vamos a ver lo que pasa. Bienvenidos, señores, ya estamos en elecciones 2024.
Bueno, ya está con nosotros Ignacio Guerrero, a quien damos los saludos, las buenas noches, señor. ¿Cómo está? Buenas noches, don Fran Rodríguez. Micrófono de oro. Ey. Y también un Cassandra. Ay. Cuando eran los Cassandra, ¿verdad? No, y el oro, ¿cómo que te lo oro? Porque ahora son soberanos, pero cuando eran Cassandra. Sí, cuando era Cassandra. Cassandra y micrófono de oro. Cassandra Damirón. Presidente histórico de la Asociación de Locutores de Ay, Santiago, conjuntamente con Apolinar Ramos. Ay, sí, han pasado que muchas fue un figuras. presidente bueno. Muchas figuras importantes, claro. Sí, claro. Ramón de Luna, eso es histórico. La Asociación de Locutores de Santiago tiene una historia hermosísima. Benia Monte, Grey Núñez. No ha sido, oye, una playa de dirigentes. Bueno, Fran, buenas noches a los amables televidentes. Está lloviendo. Sí, está lloviendo en Santiago. Mucho calor todavía, un calor intenso. La política se calienta a la medida avanzamos hacia el 24. Ya nosotros lo habíamos planteado acá, de que Rescate RD tenía que consolidarse en base a la propuesta de candidaturas comunes. En San Juan de la Maguana ya es un hecho que Félix Bautista va a ser el candidato a senador por la alianza, y también la candidatura a la alcaldía va por la alianza. Usted hablaba de 20 provincias, se ha avanzado mucho, e incluso podrían llegar hasta 25. Santiago, de manera preliminar, hay un consenso para que el candidato a senador sea Demóstenes Martínez y a la alcaldía Víctor Fadul. El consenso preliminar. No estamos diciendo que ya eso es un hecho. De esto se ha estado hablando hace mucho tiempo, que era la vía, la fórmula en la que podrían negociar estos dos partidos. Que Marino Collante, que iba a ser proclamado en este mismo mes, en estos días, iba a ser proclamado. Se pospuso. Se pospuso. Porque es que las negociaciones están en camino y están muy avanzadas. De hecho, nosotros decíamos ayer que hasta la proclamación de Abel pudo prolongarse un poco, que es el próximo domingo. El 22, sí. Pero puede ser un candidato común. Y si hay un candidato común debe ser Leonel. ¿Tan temprano? Desde no porque ya. es que está arriba de Abel. Y tiene más liderazgo y tiene más fortaleza a nivel nacional. Todavía aquí hay lugares donde todavía Abel no tiene la penetración. Sin embargo, Leonel está en todos los rincones del país. Yo creo que ni lo conocen. No, por eso yo lo traté bien, en el sentido que no penetraba. Entonces, en lógica, Leonel sería mejor candidato que Abel Martínez de un acuerdo electoral, de esa alianza Rescate RD. Y Abel podría ser el candidato a la vice. Porque no puede empecinarse, si a él le dan la vice, va en poche. Yo te voy a decir una cosa, es la única manera de enfrentar al partido de gobierno y quizá tener alguna oportunidad de triunfo. Por lo menos forzar una segunda vuelta, porque en una segunda vuelta podría inclinarse la preferencia electoral a favor de la oposición. Abinader y el PRM deben ganar la primera vuelta, porque la segunda vuelta les será difícil. Ellos están trabajando para eso. De toda manera, ya nosotros habíamos planteado acá que era importante que esas organizaciones, PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD, que ahora se involucra el PDI, asuman la responsabilidad de presentar candidaturas comunes. En una reunión que se realizó ayer, la representación del PLD planteó en esa reunión que no iba a apoyar a ex PLDistas que se fueron con el cargo, haciendo referencia al senador por San Juan de la Maguana, que es donde hubo la discusión más fuerte. Pero después de 5 horas de reuniones, se llegó al consenso de que los números, las encuestas, presentan a Félix Bautista sobre cualquier otro de los que podría ser de la oposición. Todos sabemos lo que significa Félix Bautista en sentido de cuestionamiento, de acciones que lo distanciaban incluso de los principios éticos, de acuerdo a todo lo que hizo el Ministerio Público
y que Francisco Domínguez Brito en un momento determinado archivó el expediente cuando era Procurador General de la República. Esperemos entonces el curso de los acontecimientos, porque también en el PRM se están dando muchos conflictos. Se dice que hasta José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática, podría estar pactando con el Partido de la Liberación Dominicana para ir como diputado una vez más por el Distrito Nacional. Hay negociación en esa dirección. Hay negociación en esa dirección. Solo que Horacio está vinculado a una organización que estaría tratando de distanciarse un poco del gobierno, pero sin embargo se ha planteado, no se dio, que Minú Tavares estaba procurando ser candidata a senadora por el Maras Mirabal por la alianza. Eso no se dio, pero esperemos el curso de los acontecimientos, como dije ahorita, para uno. El tiempo es implacable. Es el juez más fuerte porque va a llegar la hora en que tiene que recibir nada. Claro, claro. El PRM en Santiago a nivel de senaduría también está en una situación difícil. Fuerza del Pueblo está mejor que el PRM como a nivel de senaduría en Santiago, porque ya Fuerza del Pueblo tiene un candidato joven, con mucha formación, con una imagen saludable. El PLD, que está proponiendo una parte del PLD a Marino Collante, pero esos acuerdos podrían eliminar a Marino Collante. Si nos vamos a la alcaldía, entonces, entre Víctor Fadur y Jeffrey Infante, pues Jeffrey Infante es el precandidato de Fuerza del Pueblo. Y Víctor Fadur ya es candidato del PLD. Ya es candidato del PLD. ¿Y desistió Altagracia? Ah, bueno, Altagracia me estaba escapando, que ella está muy bajita en las encuestas. Oh. Ella está muy bajita. ¿Es tan bajita que ni se ve? Está muy bajita en las encuestas. No, pero ella estaba bien el día pasado. No, pero en comparación con Silvio y ¿cuál era el otro? Eran 3. No, porque se hablaba de un amigo de usted que era extra partido. Que usted dijo que eso ya se descartó. Sí. Bueno, ella estaba por encima de Silvio. Pero mínimo. Mínimo. Estamos hablando de 3.5 a 2.9. O sea, eso es insignificante, aunque le llevaron poco. Entonces, Víctor Fadur y Ulises Rodríguez son los que tienen números ahora mismo. Claro. En todas las encuestas. De manera que la oposición da un paso significativo. Van a continuar mañana las reuniones. Y eso es una muestra de las estructuras que tienen estos partidos, que dan números. O sea, desde que se menciona como candidato te dan números. Hay otros que lamentablemente son partidos los cuales no tienen esa gran militancia y tampoco tienen ese gran arrastre. Porque con relación a los otros precandidatos, el que está en mejor posicionamiento es Jeffrey Infante. O sea, con relación a lo que usted mencionaba, ¿no? Jeffrey está por encima de Altagracia con más de 5 puntos. Como ya Silvio se retiró, pero también Jeffrey y llega a 10 Jeffrey. Superaba. Jeffrey anda entre 8 y 9%. 8 y 9%, pero estamos hablando, en la encuesta más reciente habla de que Ulises tiene un 51 puntos y algo, pero Víctor Fadur tiene un 38. Se hablaba de 44. O sea, estamos hablando de una distancia muy larga. Sí. Que las elecciones municipales serán en febrero y es difícil rebasar esa distancia. Es difícil. Otra cuestión es la renuncia que se están dando los partidos políticos. Y veo que hoy presenta su renuncia el exdiputado Francisco Mato al PLD, pero hace 2 años que renunció. ¿Y de qué está renunciando? Qué relajado. ¿Y tú viste, o sea, Francisco Mato renunció hace 2 años. Eso decía yo en un comentario, ese señor estaba fuera de política hace tiempo. Lo que estaba era fumando cigarros. Sí, tiene una marca de cigarros, en eso que anda. O sea, pero él hace 2 años que se fue del PLD y 1 año después de dejar de ser diputado, él abandonó la política. Sí, señor. Él abandonó la política. Incluso entonces, abandonó a la ciudad. Se fue, quería ser candidato por el sur. Sí. Se abandonó tanto a Santiago que iba a ser, comenzó a promoverse por una región, por una provincia del sur. O sea, eso es un relajo lo que están haciendo mucha gente. Pues hace 2 años que Francisco Mato se fue del PLD. Ahora que no lo presenten como una renuncia de esta actualidad. Quería sonar.
Eso era, ¿cómo que se dice ahora? Buscando ruido. Sonido. ¿Sonido o ruido? ¿Cómo es? Bueno, el ruido, cuando hace ruido porque es malo. Sonido es porque quiere sonar y no creo que Pues en el caso de yo me voy con el ruido. es ruido. Sí, en el caso de yo me voy con el ruido. Porque la reunión de mañana de los representantes de los partidos es importante para que Rescate RD vaya. Ahora, ¿cuál es el dilema del país? Rescate RD, ¿quiénes los componen? Fuerza del Pueblo, PLD, PRD y ahora PDI. Todos los dirigentes que están en esos partidos, de alguna manera otros tuvieron el poder. Y hay gente que fue sometido a la justicia por corrupción. En el Partido Revolucionario Moderno y Aliados, ¿quiénes están ahí? Es dirigentes del PRD que tuvieron en el poder, que también fueron cuestionados. Entonces nosotros tenemos un sistema político capitalista que sustenta las estructuras sociales, económicas y generales del país. Y entonces someten a que la reelección de Abinader, aquí habrá una reelección, gane o no va Abinader, se van a reelegir los problemas históricos que tenemos nosotros. Se habrá una reelección de la pobreza, del hambre, de la desigualdad, de los apagones, de las altas tarifas de la energía. Todo eso se va a reelegir. ¿Y qué lamentamos nosotros? Que en el país no haya una alternativa, como ha ocurrido en los países de América Latina y el Caribe, que ha llevado al poder a gente decente, a gente que tiene la disposición de gobernar para los pueblos, a gente comprometido con las causas reales de los pueblos. Los partidos de aquí son con fines Pero electoreros. los partidos de izquierda en República Dominicana se descuidaron y no construyeron una opción para el poder, que fue lo que hizo falta. Yo recuerdo que cuando se fundó el Frente de Izquierda Dominicana, FID, se hizo una concentración y luego una marcha en el Distrito Nacional. Oye, eso fue asombroso. Lo que pasa es que Sin embargo, lo dividieron. la izquierda dominicana se abrazó a la oligarquía y No, le gustó. no todo. Entonces, pero una gran mayoría. ¿quién dividió al FID? Una gran mayoría. ¿Quién dividió al FID? Un hombre que uno reconoce que ha hecho grandes aportes a la democracia y que es un antitrujillista y que estuvo preso. Todo eso es verdad. Pero en los movimientos, cuando han estado consolidados, quien lo ha dividido es Fafa Tavera. ¿Y dónde terminó Fafa Tavera? En un partido de derecha. Terminó en un partido de derecha. En el PRD, y cuando se desprende el PRM del PRD, también se fue con el PRM. O sea, Fafa está en un partido de derecha que defiende el status quo del sistema capitalista, independientemente de esos aportes que ha hecho, que hay que reconocérselo. Pero el hombre tiene que ser coherente hasta el final de su vida. No es que usted pasó por aquí, hizo cosas buenas. Cuando usted le falla a la patria, usted sepulta muchas de las cosas que usted hizo por esta patria. Entonces ese Frente de Izquierda Dominicano era potencial, y se diluyó. Entonces la izquierda hay que repensarla, hay que reorientarla, hay que crear estructuras acorde con el momento que vive la humanidad y crear una opción de poder, Alianza País, que la dirige Guillermo Moreno, pero Guillermo Moreno no es izquierdista. Guillermo Moreno estuvo vinculado al gobierno de Leonel Fernández, Guillermo Moreno fue funcionario hasta de Balaguer. Y no es un izquierdista, es un representante de una clase media que se disgustó con Leonel Fernández y creó su propia estructura. Pero no es una alternativa contraria al sistema. Opción Democrática, ¿de dónde viene Minú? Minú viene del PLD, primero era del PSD. Y fue representante del PSD en Cuba y en Hungría. Pero cuando regresa al país, siguió en el Partido Comunista, pero fue al PLD y fue diputada. Y le fue muy bien. Aquí hay políticos que han visto pasar sus mejores momentos. Efectivamente. Bueno, vámonos al hecho político, a historia de la política en la República Dominicana. Vámonos con esa historia política en República Dominicana, porque aquí ese es uno de los segmentos claros para nosotros. La historia debemos analizarla para comprender este presente. Entonces vámonos, señor director, con el hecho político sobre la historia de la política en República Dominicana.
La República Dominicana siguió un camino muy distinto al resto de América Latina durante el siglo XIX, ya que se independizó no una, sino 3 veces, una vez de Haití y otras 2 de España. Desde entonces, sin embargo, ha seguido un patrón más parecido al resto de América Latina, una lucha prolongada para crear una democracia que funcione para sus ciudadanos, que a menudo se queda corta. Para saber por qué, acompáñenme en este breve recorrido por la historia política dominicana. Los primeros habitantes de lo que hoy es la República Dominicana llegaron alrededor del año 5000 antes de nuestra era. Eran taínos, un grupo de indígenas araucanos que se dedicaba a la agricultura, especialmente del maíz y la yuca, y contaba con una jerarquía política sofisticada, liderada por caciques. Al momento de contacto con los españoles, Quisqueya, como llamaban a la isla, estaba dividida en 5 cacicazgos principales, que a su vez se dividían en itainatos. El contacto europeo sucedió cuando Cristóbal Colón se topó con la isla en su primer viaje, el 6 de diciembre de 1492. En aquella ocasión, los españoles se concentraron en la costa norte, donde encontraron resistencia de los iguayos, la primera en América. Unos viajes después, ya con varios asentamientos permanentes fallidos en la isla, Santo Domingo se convertiría en la primera ciudad europea en el continente. Con la colonización vino también la explotación de los taínos, que pronto fueron forzados a trabajar en busca de oro, pero el maltrato de los europeos, aunado a las enfermedades contagiosas traídas por los españoles, pronto arrasaron con la población indígena. Historiadores estiman que para principios de 1510 ya habían perecido alrededor de 85% de los taínos. Bajo esas circunstancias, la corona española autorizó en 1501 la importación de negros esclavizados, que pronto serían la mano de obra principal en la isla. Para 1606, documentos oficiales hablan de 9.600 esclavos africanos, o alrededor del 64% de la población total de la colonia dominicana. Durante el siglo XVI, Santo Domingo prosperó, siendo primera en América en múltiples campos, incluyendo la primera universidad en el continente, fundada en 1538. El primer hospital, el de San Nicolás de Bari en 1503, el primer libro escrito por españoles en América, el primer convento y la primera catedral. Sin embargo, 2 cosas claves vinieron a cambiar la dinámica. La primera fue el descubrimiento de tierra firme y con ella el oro de incas y aztecas. La segunda fue que gracias a su lugar estratégico en relación a la corriente del Golfo, La Habana fue designada como puerto principal para la flotilla anual, el convoy de barcos que llevaban el oro de América a España. De ahí en adelante, Santo Domingo quedaría relegada a segundo plano dentro del Imperio Español. Peor aún serían las llamadas devastaciones de Osorio, un plan que forzó la despoblación de la parte occidental de la isla en 1605 y 1606. Esto se debió al contrabando que tenían ahí con los holandeses y otros europeos, lo que enfureció a la corona española, que justo estaba en guerra con los Países Bajos desde 1568. De modo que la isla que Colón había bautizado como la Española dejó de serlo exclusivamente cuando otros europeos tomaron ventaja del despoblamiento. La mejor colocada para hacerlo era Francia, ya que corsarios franceses habían tenido una base en la isla de Tortuga, un islote frente a la costa de lo que ahora es Haití, por unos 50 años. Así, lo que había sido un pequeño centro pirata pronto se convirtió en una colonia francesa oficial. Esto allanaría el camino para que 2 futuros estados compartiesen la isla, una dinámica que moldearía profundamente la historia de ambos países. La Revolución Haitiana de 1791 acabó con la autoridad en ambas partes de la isla. El lado oriental sufrió múltiples ocupaciones y ataques de tropas francesas, inglesas y haitianas, dada su ventaja estratégica para controlar Haití. El mando español se restableció en 1809, pero esto fue más en la teoría que en la práctica, por lo que José Núñez de Cáceres, un antiguo administrador colonial, pudo declarar la independencia de España en 1821. Sin embargo, la independencia fue totalmente efímera. Solo meses después, Jean-Pierre Royer, el gobernante de Haití, invadió Santo Domingo con un ejército de 10.000 hombres. Sin capacidad de resistencia, Núñez de Cáceres entregó la capital el 9 de febrero de 1822. Los haitianos ocuparían la parte oriental de la isla durante más de 2 décadas, pero su gobierno nunca fue popular. Había ya resentimiento por previas masacres, como la de Moca en 1805, pero a esto se le agregarían expropiaciones de tierra, expulsiones del clero católico y sobre todo impuestos y restricciones del Código Rural que los haitianos impusieron para poder pagar su deuda con Francia. El efecto de estas medidas se sintió con particular fuerza en Santo Domingo, así que fue justo ahí que en 1838
Juan Pablo Duarte inició una sociedad secreta de resistencia, conocida como la Trinitaria. El movimiento tomó fuerza después de que un terremoto en 1842 empeorase la economía de la isla y suscitara una guerra civil en Haití. Los trinitarios se aliaron con la oposición a Jean-Pierre Boyer, el presidente haitiano de ese momento, y pronto los dominicanos declararon de nuevo su independencia. Esta vez de Haití, en la Puerta del Conde, en Santo Domingo, el 27 de febrero de 1844. El general encargado de defender la independencia del nuevo estado fue Pedro Santana, un acaudalado ganadero que ganó la batalla de Azúa, un combate decisivo contra los haitianos, el 19 de marzo de 1844. Victorioso, Santana se otorgó poderes dictatoriales para mantener a raya la amenaza haitiana, o al menos así fue como lo justificó, y luego procedió a matar o exiliar a los trinitarios que no estaban de acuerdo con él, incluyendo a Juan Pablo Duarte y María Trinidad Sánchez, una de las diseñadoras de la bandera dominicana. Santana continuó siendo el hombre fuerte en la parte oriental de la isla durante las siguientes 2 décadas, pero frente a la agitación económica, los disturbios locales y aún temeroso de la invasión haitiana, Santana intentó convertir a la República Dominicana en el protectorado de varias potencias más fuertes, incluidos los estadounidenses, los franceses y los ingleses, hasta que los españoles finalmente acordaron recolonizar la isla en 1861. Regresar al dominio español, sin embargo, no tuvo mucho apoyo local, especialmente después que los españoles impusieran una serie de políticas económicas y fiscales impopulares, y pronto la resistencia se convirtió en la Guerra de Restauración, un conflicto de guerrillas que terminó costando la vida de unas 75,000 personas, pero desproporcionadamente del lado español. La cantidad de bajas y el alto costo de la guerra hicieron que el conflicto fuera extremadamente impopular en España. Renuentes a seguir luchando por un territorio que tenía poco atractivo, los europeos rescindieron oficialmente la anexión del país el 3 de marzo de 1865. Las múltiples guerras, invasiones y conflictos dejaron a la República Dominicana con un país fragmentado lleno de caudillos. Eso creó un sistema político que tenía un enfoque clientelista de los bienes públicos. Carecía de medios de sucesión institucionalizados y la violencia dominaba en vez que el Estado de Derecho. La Segunda República fue un periodo de virtual guerra civil, plagado de rebeliones y conspiraciones entre los dos principales partidos de la época, azules y colorados. Los azules, más inclinados a puntos de vista liberales, representaban a los cultivadores y comerciantes de tabaco del norte del Cibao. Los colorados, mucho más conservadores, representaban los intereses del noroeste, sur y este. Los azules produjeron a Ulises Eroz, popularmente conocido como Lilis, cuya dictadura a partir de 1886 proporcionó estabilidad y modernización, como la electrificación de Santo Domingo. El problema fue que el mando de Lilis dependía de grandes préstamos de los bancos europeos y estadounidenses para enriquecerse, estabilizar la deuda existente, fortalecer el sistema de sobornos, pagar el ejército, financiar el desarrollo de la infraestructura y ayudar a establecer ingenios azucareros. Pero cuando los precios del azúcar cayeron a finales del siglo XIX, la creciente deuda pública hizo imposible que se pudiera mantener la maquinaria política. Eroz respondió buscando préstamos secretos de banqueros, plantadores de azúcar y comerciantes locales de Nueva York que a la larga fueron insostenibles. En 1897, con su gobierno prácticamente en quiebra, Lilis imprimió 5 millones de pesos sin base financiera alguna. Llamadas papeletas de Lilis, la maniobra terminó llevando a la bancarrota a la mayoría de los comerciantes dominicanos, lo que a su vez inspiró una conspiración que terminó con la muerte del dictador. En 1899, cuando Lilis fue asesinado por los tabacaleros del Cibao, a quienes había ido a pedir un préstamo, la deuda pública superaba los 35 millones de dólares, 15 veces el presupuesto anual. Los 6 años posteriores a la muerte de Lilis fueron testigos de 4 revoluciones y 5 presidentes. La inestabilidad de la isla provocó la eventual intervención de Estados Unidos. Theodore Roosevelt se hizo cargo de las finanzas de la nación caribeña a través de una injerencia administrativa destinada a garantizar el pago de las deudas dominicanas con otros países extranjeros en un esfuerzo por evitar la intervención de cualquier potencia europea, una política que terminó por llamarse diplomacia del dólar. Por algunos años después, la República disfrutó de una paz relativa bajo un presidente liberal y reformista, Ramón Cáceres, que por cierto fue uno de los conspiradores en el magnicidio de Lilis.
Sin embargo, cuando él también fue asesinado en 1911, una serie de revueltas y revoluciones desestabilizaron el país y dieron a Estados Unidos el pretexto para mandar a los Marines a ocupar la isla de 1916 a 1924. La ocupación se topó con la resistencia de los gavilleros, guerrillas lideradas por tipos como Ramón Nátera, que tuvieron particular auge en el Ceibo y San Pedro de Macorís. Para neutralizarlos y tener más apoyo a la ocupación, los norteamericanos construyeron infraestructura y trajeron avances en varias áreas, desde la salud y el saneamiento hasta las carreteras y la educación. Además, capacitaron al ejército dominicano y establecieron procedimientos para crear un gobierno democrático, al menos en teoría. Cuando desocuparon la isla el 27 de diciembre de 1924, los norteamericanos dejaron atrás una nación obsesionada con el béisbol, una democracia electoral incipiente y un ejército bien entrenado bajo el mando del general Rafael Trujillo. Trujillo era un hombre Continuamos con elecciones 2024. Nos vamos ahora al segmento del guerrero Ignacio Guerrero en elecciones 2024. Aquí está. Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa. Esa sentencia de Thomas Jefferson es interesante. A veces es importante expresar rebeldía para defender derechos. ¿Cómo están ustedes? Hola, saludos especiales, bendiciones que proporcionen salud y todos los parabienes a cada uno de ustedes. ¿Por qué la sentencia de hoy? Hacia el interior del Partido Revolucionario Moderno hay un movimiento de rebeldía entre precandidatos a posiciones congresuales y municipales. Por un lado, porque cuestionan las primarias en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Oeste y en Santiago. En Santiago hubo primarias para regidores y algunos diputados. Y hubo encuestas en sentido general, pero las encuestas están siendo cuestionadas por los precandidatos porque dicen que fueron manipuladas, contaminadas, y hubo hasta incluso compra de esas encuestas. Dicen los dirigentes del partido de gobierno. Por tanto, la cúpula del PRM debe hilar fino, porque tenemos la denuncia de Manuel Jiménez, que habla de la contaminación de las primarias en Santo Domingo Este.
de Cristian Encarnación, alcalde de los Alcarrizos, dice que fue también estafado. En Atomayor, de Moisés Rodríguez Monteplata, quien era precandidato a senador. Se suma ahora a esas denuncias los aspirantes a la senaduría por Dajabón, quienes dicen que los resultados de las encuestas están amañados, porque a su juicio están distantes de la realidad de los resultados de esas encuestas. ¿Quiénes son los que están gritando? Salvador Holguín y Lando Firino, Mario Torres, Severina Gil y Darío Zapata, quienes competían por la candidatura a la senaduría con Manuel María Rodríguez Ortega, quien fue el favorecido por las encuestas. No aceptan los resultados y van a depositar un recurso ante el Tribunal Superior Electoral. Y si hay que tomar otras instancias, dicen los disgustados, la van a tomar, porque no van a permitir que se vulneren sus derechos. Y entonces en el Ceibo, el precandidato a senador del Partido Revolucionario Moderno, Roberto Rodríguez, también está cuestionando los resultados de la encuesta para escoger al candidato e indica que no es verdad que Zorrilla, quien ganó la candidatura, está por encima de él en popularidad. Dice Roberto Rodríguez que él tiene los números y los números reales de las encuestas que se hicieron con fines de trabajo. En esas encuestas, él supera a Zorrilla hasta con un 25%. Hasta un 25%. También va para los tribunales porque él entiende que no puede permitir que se estafe a las bases y al pueblo de la realidad y que se le oculten realidades que no están expresadas en esas encuestas. De manera, el Ceibo, Monte Plata, Santo Domingo, Santiago, Dajabón, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otros pueblos están afectados en el caso del Partido Revolucionario Moderno porque los resultados de las encuestas no son aceptados por los precandidatos. Su pataleo es importante por la sentencia que hoy compartimos con ustedes. Un poco de rebelión de vez en cuando es una cosa, porque coloca al hombre, a la mujer, en el camino de la lucha para defender sus derechos. Y si las primarias fueron contaminadas y si las encuestas están contaminadas, que lo demuestren en los tribunales, porque no se puede permitir a candidatos que estén sobre la base del fraude, de la mentira. Pero la cúpula del PRM habrá de obrar con mucha inteligencia porque lo más importante para ese partido es preservar la unidad e ir a las elecciones de 2024 unificado, porque dividido podría tener serias dificultades, incluso hasta perder el poder. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. Confío en ti, en los resultados que me das, y sé que siempre tú me dirás la verdad. Al leer tus palabras siento más seguridad, tus resultados me
Diarios Pedro Jorge Blanco. Resultados confiables. En el café de Diario 55, espere la participación de Saúl Abreu, director ejecutivo de APEDI, miércoles 18 de octubre a las 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa. Por Café 55 desfilan los representantes de los diversos sectores de Santiago y del país, porque también vienen hasta de la capital y otros pueblos. Por eso nuestro lema de el canal de todos. Así es. El canal de todos, la voz de los que no tienen posibilidades de hacerse sentir. Entonces Super TV 55 es ese canal, esa vía, para que cada quien exponga sus ideas. Pero hoy entonces se inició una tanda con los transportistas, Frank. Gervasio de la Rosa estuvo en Café 55, muchas declaraciones, muchas quejas, pero está bien, tiene un corredor o dos. Vámonos con Gervasio de la Rosa a ver lo que dijo. Es un momento de que uno tiene que tratar de mantener a cada uno de esos choferes, dirigentes e inversionistas, que realmente han dado toda su vida. Tú sabes que el transporte aquí es un transporte que se ha organizado y tenemos más de 70 años en el mismo proceso. Entonces uno tiene que tratar de mantenerlo. Recuérdense que aquí el transporte de coche fue prohibido mediante resolución, ustedes lo saben, pero se mantiene. ¿Quién saca un coche? Que eso es lo que le da a usted la figura de Santiago, eso es lo que caracteriza a Santiago a nivel nacional e internacional. Los coches, y están prohibidos, y los caballos también, por ahí están. Entonces, por ejemplo, tú te vas a Cuba, y en Cuba todo lo que tú ves, rutas, que yo viví todo eso, rutas de carro viejo, de toda clase, ¿y quién nos saca de la ruta? En Cuba. Aunque no estamos en Cuba. Pero que en Cuba no hay carro. Pero por lo menos estamos más modernizados. Pero yo pongo el ejemplo, porque tú sabes que aquí se va a modernizar el transporte, pero aquí ha habido muchos intentos de modernizar, muchos intentos. Y al final de la jornada, aunque salga mucho de circulación, pero por lo menos los carros siguen reinando. Siguen reinando. Hay muchos que están soñando con que van a salir todos. Va a ser una gran parte, que es lo que estamos peleando para que a esa gran parte sea compensada de las diferentes rutas donde van a salir. Pero no todos irán al destierro, muchos se quedarán. ¿Qué tipo de compensaciones que ustedes están persiguiendo? No, que el gobierno asume el pago de las rutas que realmente están en el mercado. Las rutas tienen su precio en el mercado. Entonces, pero estamos hablando de ¿qué? De franjas. Claro, eso es lo que saca el carro de circulación. La franja que tienen los inversionistas. Lo saca de circulación porque estamos pensando que el chofer va a trabajar en los corredores, es lo que estamos pensando. Pero si el gobierno compensa esa parte, es una misa de salud y al menos problemas dentro de cada una de las rutas que se van a presentar. Pero esos dueños de franja que ustedes están buscando compensación, ¿no van a aparecer como socios de las compañías que van a administrar los corredores? No, lo que van a participar como socios no. Son los que se van a perjudicar, que no van a participar dentro del proceso. Okay. Porque hay muchos que quedarán acéfalos, no tendrán acceso a lo que tienen de una u otra manera, porque no todos van a entrar. Y entonces aquellos que tienen cientos de franjas en las calles, ¿eso negociarán directamente o a través de la federación o estén concentrados? Todo es por las compañías de las diferentes rutas. Ahí no hay variación para ningún lado. Todo es por ahí. Por eso es que estoy hablando de compensación
para que muchos que se van a quedar en el aire puedan por lo menos llevarse algo. ¿Y hasta dónde se puede compensar, Gervasio? Porque aquí hay franjas que valen más que los carros mismos que están en las calles. Claro que sí. ¿En cuánto anda una franja, por ejemplo? Depende, ahora ¿O mismo. entonces está congelado? No, pero ahora mismo, no te puedo decir precio porque eso, nadie está invirtiendo en franja ahora mismo por la situación que realmente están esperando que viene. O sea, nadie está invirtiendo. Pero ahora eso mismo, tiene un valor, tiene un precio. Bueno, yo te puedo decir, tenía un precio anterior a la mención de los corredores, pero ahora... ¿En cuánto estaba antes de una franja? La franja de la ruta B, por ejemplo. Bueno, de la B, eso costaba antes 300 y 350 de la B, antes. Digo la B porque el teleférico va a comenzar a operar en esa ruta y será una de las primeras rutas que se va a afectar. Entiendo, la ruta B. No, ahí está la B, ahí está la ruta K, ahí está la ruta O, ahí está la ruta R, la ruta de la Charca, la ruta de Jánico. Todas esas rutas se van a perjudicar de una u otra manera. Entonces, no todos van a entrar de lleno en el proceso. Entrarán una parte, pero no todos. Y estos transportes que tienen rutas especializadas, que transportan a trabajadores de empresas, que zona franca, que grupos. No, ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Esas son rutas alternativas que ha creado el Intran, antiguo OTT, ahora Intran, para que los empresarios de transporte tengan su vehículo exclusivo para transportar el empleado. ¿Eso no van a ser afectados? No, porque eso tienen su empleado específico que trabajan en las diferentes compañías y es la compañía de la zona franca que suplen esos transportes en ese sentido con la producción que ellos tienen. Pero no son subcontratadas esas guaguas, esos choferes, porque son muchos, Gervasio, que van por ejemplo a zona franca. Son muchos autobuses. No creo que eso sea propiedad de la empresa. Bueno, hay muchos que son propiedad de la empresa, pero hay otros que la tienen rentada a otros empresarios. O sea que eso es muy diferente a lo de nosotros, porque lo de nosotros es buscarnos la comida como dé lugar en la calle. El chofer de transporte urbano, suburbano e interurbano es buscar, montar pasajeros de la calle, que es el pasajero que está libre y que va a su lugar de destino de trabajo. Ese es el transporte que nosotros hemos tenido en ese sentido. Transporte urbano, interurbano, taxi. Y ya ustedes ven que el transporte escolar está buscando un ritmo de el gobierno ayudar en muchas cosas que han planteado en los últimos días, pero lo de nosotros es transporte urbano, suburbano, interurbano y taxi, que realmente es el que busca el pasajero en la calle para llevarlo a su lugar de destino. Es buscándonos como toro en la calle para poder llegar. Gervasio, con este proceso del monorriel del teleférico, ¿debería iniciar el Intran, el ayuntamiento y todas las instituciones que tienen que ver con el transporte en Santiago, debería iniciar un proceso, aprovechar ahora para que los autobuses no entren al centro de la ciudad? Bueno, debería de aprovecharlo, pero tú sabes que el problema de limpiar por completo, como es lo que yo entiendo que tú dices, no es algo muy fácil, porque es que todos los gobiernos, en su gran mayoría, ven más el asunto político que otra cosa. Porque si fuera así, hace tiempo que se había pedido limpiar el área de la 30 de marzo ahí, donde está la parada de los autobuses, que esa es una parte de lo que tú planteas. Y ninguno de los gobiernos, ninguna alcaldía se ha atrevido a hacerlo, por el impacto social que puede tener en un momento determinado. Pero ¿qué impacto? Porque lo que se haría es que, supongamos, las rutas que vienen de San José de las Matas, de Jánico, Sabana Iglesia, no sé, de esa zona por allí, que se queden de aquel lado del puente Hermano Patiño, no crucen para acá, y que ahí tomen o un corredor o se monten en el teleférico, el monorriel o una unidad X, que los que vienen de la línea, Puerto Plata, Villa González, Navarrete, se queden en el entorno de la rotonda, el ensanche
Libertad, y ahí tomen un vehículo de lo que están designados para, y así por el estilo, los que vienen de Licey, los que vienen de Tamboril, se queden sin entrar a la ciudad de aquel lado de la Estrella Sadalá. Mira, todo eso se ha planteado en los diferentes gobiernos y en las diferentes alcaldías. Desde que empieza un gobierno nuevo, plantean todo eso, pues yo he participado en muchas reuniones, pero nunca se ha plasmado, porque después que se planifica todo, entonces ahí viene entonces la situación política y pensando en el caballo de fuerza que puede pasar en ese momento. O sea, todo eso que tú dices fuera excelente, fuera muy bueno. En el café de Diario 55, espere La participación de Saúl Abreu, director ejecutivo de APEDI, miércoles 18 de octubre a las 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa. Confío en ti, en los resultados que me das, y sé que siempre tú me dirás la verdad. Al leer tus palabras siento más seguridad, tus resultados me guían, en ti puedo confiar cada día más. Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Resultados confiables. Los martes es un día esperado, muy interesante porque participan dos expertos en cuanto a materia de comunicación y por el trabajo que realizan consiguen muy buenos comentarios por parte de los televidentes que siempre están esperando estos segmentos. Es martes, llegó el profesor Lincoln López aquí en Elecciones 2024. Gracias, Fran. Ignacio, buenas noches y buenas noches a los amigos televidentes. Resulta difícil uno sustraerse de la noticia de los últimos tiempos, los últimos días. Israel y Palestina, Franja de Gaza, la guerra, ¿no? El horror de la guerra. Y uno piensa, uno recuerda aquella frase famosa que dice que el triunfo de la guerra es la derrota de la humanidad. Yo pienso que sí, que frente a tanta barbarie, y eso usted lo contrapone a tantas cosas creativas y positivas que se ha creado, produce como cierto desbalance negativo. Y quizás sea momento para uno reflexionar sobre el papel de los intermediarios. Y hay instituciones en el mundo que son intermediarios entre las naciones. Hay entre las personas y hay entre las naciones. Una de ellas es la más famosa, la ONU, Organización de Naciones Unidas, surgida en el siglo XX a raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que reúne la mayor parte, si no la totalidad, de los países y de las naciones organizadas del mundo. Está también una muy cercana
a nosotros, que es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que reúne lo de este continente. Y entonces hay otras de otra categoría. Está la Unión Europea, que se circunscribe a 20 y tantas naciones en Europa. Bueno, la OEA hizo oídos sordos al reclamo de Bush cuando fue depuesto por un golpe de Estado en 1963. Un día como hoy, precisamente, él estaba en Puerto Rico y desde allí dijo que, siguiendo el orden constitucional y legal, él proponía no tomarlo en cuenta para su reposición en el poder y que se pusiera al entonces presidente del Senado, que también estaban sin funciones porque había un golpe de Estado. Y entonces eso no fue correspondido y bueno, año y pico después vino la Guerra de Abril para negar el derecho, el retorno a la constitucionalidad y entonces imponer por unas elecciones que fueron mascaradas otro candidato. Tenemos el caso mismo de Israel. Las Naciones Unidas votó con el voto amplio, mayoritario de las naciones del mundo para que los terrenos ocupados por Israel, más allá de los que le fueron otorgados por las mismas Naciones Unidas y aquel acuerdo que se hizo para que ocuparan una porción determinada, eso no se cumplió. Y ahí están los resultados de nuevo. Tampoco se cumplieron aquellas resoluciones cuando las agresiones se daban de Israel hacia Palestina. Otro caso es también el caso de Cuba. ¿Cuántas naciones, reiteradas ocasiones, año tras año, se vota masivamente? Creo que 3 países solamente votan en contra en los últimos años para el cese del bloqueo contra Cuba. Más de 190 países votan a favor de que el bloqueo cese, que sea excluido. Y 3 naciones, 2 importantes y una de menor cuantía, imponen su criterio frente al criterio mayoritario. Y bueno, y no estamos en democracia. No es el criterio de la mayoría que debe prevalecer. Y entonces Israel es una de esos países y Estados Unidos es otro de esos países. El caso de China, con relación a Taiwán, que la consideran una isla de China continental y por lo tanto es parte de su sistema político, que no lo es todavía. Y que las Naciones Unidas de manera mayoritaria ya han reunido los países suficientes que aceptan la posición de China. ¿Y qué esperar entonces? ¿Una guerra? ¿Qué esperar? Algo parecido a lo de Israel y Palestina. ¿Qué pasó con Ucrania y Rusia y la advertencia aquella que se hizo cuando se descubrió el plan de organismos especializados de Estados Unidos para hacer vulnerable a Rusia a través de la frontera con Ucrania? Bueno, yo pienso que esas instituciones no son tan neutrales como aparentan decir. Los hechos están demostrando otra cosa y eso está llevando entonces a los países, a naciones, desafortunadamente, a tomar decisiones drásticas, no deseadas, volver a la guerra, al horror de la guerra, donde hay un primer muerto. Siempre recuerdo esa expresión, siempre hay un primer muerto en la guerra, que es la verdad. El primer muerto en la guerra es la verdad. El segundo muerto son los inocentes, los que no tienen nada que ver con eso, niños, ancianos, etc. Por lo tanto, se debe fortalecer el criterio del conocimiento y hacer valer
el derecho internacional, porque para eso se ha creado, el derecho de los pueblos, la autodeterminación que fue excluida de la primera declaración de los derechos humanos, porque no es importante que los pueblos se autodeterminen, sino que cierta potencia de carácter imperial determinen el destino de esos pueblos. Y eso no está bien, y la historia está ahí, y entonces se recurre al método extremo, a la guerra, a cualquier tipo de guerra. Y hoy día con la tecnología todos sabemos que eso va a generar, en caso de que se masifique y se internacionalice, se va a generar unas consecuencias catastróficas para la humanidad. Estamos en vía de extinción por el asunto del climático, por el clima. Se inició hace unos años el proceso de la sexta extinción de esta forma de vida que conocemos. La guerra puede extinguirnos más rápidamente que el medio ambiente. El medio ambiente podrá ser a largo plazo más seguro, pero nosotros tenemos la opción de evitar eso. Hay tres caminos: la educación, la conciencia, la puesta en práctica de esos conocimientos, y tercero, la evaluación de los mismos. Ya de alguna manera lo hemos hablado en programas anteriores, en que necesitamos las tres fases: el conocimiento, que es teoría, poner esa teoría en práctica, y esa práctica evaluarla a través del pensamiento crítico. Voy a terminar con una anécdota para que me alejo un poco del tema político, es artística, de un guitarrista famoso español que se llamó Andrés Segovia, famosísimo, el mejor del mundo en su momento. Él casó con una muchacha más joven, fama, dinero, todo. Él casó con una muchacha más joven que él, y cuando estaban en su casa de España, le dijo: solamente te voy a pedir un solo requisito en nuestra boda y en nuestra vida de casado. Y ella le dijo: ¿cuál es? Yo ensayo todos los días 4 horas. Y durante esas 4 horas no permito que nada ni nadie me lo interrumpa. Yo necesito diariamente, y él no necesitaba eso porque era famosísimo. Esa era su vida, dar conciertos por el mundo. De hecho, estuvo aquí en Santiago, en lo que una vez fue el Teatro Colón, que después fue Cine. Bueno, y ella le preguntó: ¿para qué? Y él dice: para ser mejor. Yo pienso que debemos educarnos, tenemos que adquirir conocimientos, tenemos que ponerlos en práctica y debemos evaluarlos periódicamente, porque no somos patrimonio de la verdad absoluta. ¿Para qué? Para ser mejores. Y esa anécdota de la biografía de Segovia cabe perfectamente para ponerlo en práctica casi en todas las actividades de la vida, de la política, de la familia, de los amigos, en fin, de toda vida civilizada, donde el ser humano se dignifique y crezca en la paz, sin fanatismo. Hasta la próxima semana, amigos. En el café de Diario 55, espere la participación de Saúl Abreu, director ejecutivo de APEDI, miércoles 18 de octubre a las 8 de la mañana.
Diario 55, tu revista informativa. Confío en ti, en los resultados que me das, y sé que siempre tú me dirás la verdad. Al leer tus palabras siento más seguridad, tus resultados me guían, en ti puedo confiar cada día más. Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Resultados confiables. El próximo comentario a cargo del profesor, maestro Henry Polanco. Sí, buenas. Es un placer estar por aquí, como todos los martes, presente en este gran programa, compartiendo con todos ustedes y con los amigos televidentes, una vez más, para llevar a cabo una panorámica de los acontecimientos, sobre todo geopolíticos, que siempre son bastante importantes en el desarrollo de políticas y relaciones internacionales entre los diferentes actores que influyen en la vida política tanto nacional como a nivel internacional. En estos momentos me voy a referir a dos temas al mismo tiempo, es decir, sintetizando, ya que forman parte de la comunidad latinoamericana. Me refiero sobre todo al acontecimiento que acaba de suceder sobre las elecciones generales que pasaron el pasado domingo en la hermana República de Ecuador, así como las próximas elecciones presidenciales para elegir, en este caso será la primera vuelta, que se va a elegir se va a realizar en Argentina el próximo domingo 22. En el caso de nuestra queridísima República Ecuatoriana, Ecuador, que es el país que está ubicado geográficamente, precisamente donde divide el planeta, la línea imaginaria que todos llamamos la línea Ecuador, y este gran país, que lo conforman más de 16 millones de personas, se abocó a unas elecciones prematuras, producto de una característica histórica que se ha manejado en ese país. Ese país desde 1830, cuando sale de la Gran Colombia, aquel gran proyecto bolivariano que le independizó del imperialismo español, pues a partir de entonces, con Juan Flores, el general Juan Ignacio Flores, como primer presidente de la República, quien fue que demandó la salida de Ecuador de Colombia, inicia los proyectos presidenciales. En la primera etapa, Ecuador se caracterizó por elegir presidente a través del modelo constituyente. Este modelo, que fue implementado, dejaba fuera totalmente la participación de todo tipo o modelo que conocemos de democracia. Con estos tiempos se realizaba a través de una asamblea que era elegido a través de unos ciertos requisitos de ciudadanía de nobleza para ese momento. Eran gobiernos de corta duración, naturalmente, debido a que las ambiciones que se desataron a partir del comienzo de la República eran bastante amplias y fogosas, y los gobiernos se caracterizaban en términos dictatoriales, pero al mismo tiempo de una manera de corta duración. Es decir, podemos decir que Ecuador no sufrió una tiranía. El concepto de tiranía y dictadura es muy diferente. Hubo dictadura, pero no hubo tiranía. Los gobiernos fueron de corta duración, hubo gobiernos que se caracterizaron por ser sumamente autoritarios y mantuvieron ese país en vilo durante casi
unos 60 años, a lo menos. Podríamos decir que la economía de este país arranca a partir del modelo desarrollista que se viene evolucionando en América Latina y fue implantado a partir de aquellas políticas que se impulsaban desde Estados Unidos con un modelo donde las economías tenían que hacer la transformación de economías viejas atrasadas, como era la característica de casi todos los países que conformaban la comunidad latinoamericana, a una modernización hacia el desarrollo. Este esquema, naturalmente, se mantuvo. En 1967 se corta el formato de elección en Ecuador y se procede a establecer el voto popular, el voto participativo, aunque este voto dejaba fuera a la mujer en ese momento. En 1979 se realiza la inclusión femenina dentro de el electorado en Ecuador y a partir de entonces comienza una nueva etapa en ese país. Al entrar a los 80, naturalmente, el país entra en un nuevo modelo, ya que en 1984 el país es presionado por las políticas del FMI y comienza a implementarse lo que son las políticas neoliberales a partir de los ajustes económicos, a partir de los préstamos por recomendación del Fondo Monetario, el Banco Mundial, que eran los compromisarios de eso, y la política de Ronald Reagan. A partir de entonces, como le decía, este país se caracterizó siempre por ser un país de política sumamente inestable, ya que los gobiernos, por diferentes elementos, tanto de golpe de Estado como por desestabilización económica, tenían corta duración. Las políticas neoliberales, al mismo tiempo, trajeron mucho más profundización de la crisis. Y es entonces que a partir de los gobiernos de Rodrigo Borjas en adelante, de 1988 hasta 1992, comienza a sentirse fuerte crisis. Ahí estuvimos observando que 3 gobiernos sucesivamente no pudieron terminar su periodo. Recordemos a Abdalá Bucaram en el 96, recordemos a Yamil Mahuad en el 98, que fue el gobierno que culminó con la dolarización de ese país, que perdió su soberanía económica y por tanto la economía dolarizada del país, así como las privatizaciones que se llevaron a cabo de manera salvaje, las políticas financieras de los banqueros que abarrotaron, terminaron en grandes convulsiones sociales. Luego fue electo el general Gutiérrez, quien fue electo desde el año 2002 y en el 2005 fue destituido, no culminó tampoco. Y al mismo tiempo, hasta llegar al 2006, es electo Rafael Correa, con un proyecto de ciudadanía que implementó políticas sociales diferentes, abandona las políticas del Fondo Monetario Internacional y inmediatamente logró por primera vez una estabilidad económica y política en ese país durante 10 años, de 2007 al 2017. El correísmo, naturalmente, se va a constituir en la primera fuerza política de Ecuador a partir de entonces. A partir del 1917, vuelve y gana las elecciones con el vicepresidente Lenín Moreno, el cual, a partir de una distorsión y por sus ambiciones personales, confrontó y le hizo, vamos a decir, se llevó de las intrigas y aquellas persuasiones que hicieron la grande oligarquía y el Fondo Monetario Internacional, culminando este gobierno en un verdadero desastre para Ecuador, volviéndolo atrás, retrotrayendo las políticas neoliberales, implementando políticas inadecuadas. Llega la crisis del 2020 con la pandemia y el gobierno es desalojado, no desalojado directamente, sino que el correísmo se convierte ya no de Alianza País, quien salió dividido del poder, sino en la Revolución Ciudadana. A partir de entonces, a pesar de haber sacado mayoría en primera vuelta, pero las grandes divisiones que se dieron al traste han hecho que en 2 ocasiones
Revolución Ciudadana pierda las elecciones en segunda vuelta. Sucedió con Guillermo Lasso, quien hizo un gobierno muy cuestionable a partir del 2021, con política muy restrictiva, desmontó las políticas totalmente sociales, desmontó la seguridad social de Ecuador, y al mismo tiempo se desató una serie de retroactiva de lo que son el control del Estado o el control social del Estado. Vimos cómo evolucionaron de manera drástica la violencia, la corrupción, y volvimos a ver el pandillerismo en Ecuador. Una política totalmente marcada por asesinato, por genocidios, diríamos masacre dentro de cárceles, así como otros síntomas que fueron desatados de manera icónica. El gobierno que se va a instalar a partir de los próximos días, ya que este gobierno convocó lo que fue la muerte súbita, una figura que solo existe dentro de la Constitución ecuatoriana y que el gobierno puede solicitar siempre y cuando haya una crisis que no pueda sustentar. Y a partir de que iba a ser enjuiciado políticamente, donde iba a ser destituido, nuevamente él pidió la muerte súbita para que se realizaran elecciones, todo fuera cambiado y el gobierno que surja tendrá la misión de completar el mandato presidencial del actual presidente. Es decir, el reto de Daniel Noboa, este muchacho joven de 35 años, será devolver a Ecuador tranquilidad en este último año, devolver a Ecuador tranquilidad, control social y poder cohesionar esa sociedad que está bastante dividida debido a los niveles de pobreza que han aumentado, los niveles de desigualdad que han aumentado, los niveles de corriente pandillera, de corrupción, de drogadicción, que han marcado las políticas y la desestabilización social en Ecuador. Al mismo tiempo, como ejemplo social tenemos el caso argentino. Argentina, que es una economía mediana, pero considerada dentro del grupo de los 20, Argentina enfrenta un fenómeno, vamos a decir, diferente al de Ecuador, pero convulsionado por una crisis que ha venido degenerando a partir de la llegada de Mauricio Macri al poder en el 2014. Argentina, que es un país con cierta atractividad exótica desde el punto de vista cultural para muchas de las regiones del Caribe, ahora vuelve a repetir un fenómeno que es la alta inflación que ha caracterizado a este país debido al gran endeudamiento social que han tenido los gobiernos. El gobierno del kirchnerismo, que surgió en el 2002 producto de una crisis económica que traía como lastre las políticas neoliberales implementadas por Raúl Alfonsín y Carlos Menem, se detuvo por un momento, por un tiempo, 12 años de estabilidad social, económica, pero como todo tiene su gasto, dice la gran frase de Maquiavelo, divide y vencerá. El peronismo fue dividido y Mauricio Macri resultó en una segunda vuelta electo presidente de ese país. Inmediatamente cortó todos los programas sociales que se habían implementado, cortó todas las políticas sociales que se habían implementado y como consecuencia fue y se endeudó para pagarle a los fondos buitre una salvajada económica de parte de ese gobierno. En el 2019 es desalojado del poder porque el peronismo, gracias a una serie de concesiones, volvió y se reunificó. Pero resulta electo el señor Alberto Fernández, el cual no ha dado pie con bola en Argentina. Alberto Fernández, que parecía que iba a tener una gran iniciativa, creó una serie de expectativas sociales, pero al final, cuando llega la pandemia, acude nuevamente al Fondo Monetario Internacional y vuelve e implementa políticas que son contrarias a la filosofía del peronismo o kirchnerismo anterior. Eso ha traído como consecuencia que dentro de esta crisis, una figura
de la cual ni el peronismo de izquierda ni el justicialismo son totalmente ajenos. Se llama Miller. El señor Miller, que es un anarquista desde su punto de vista, pero adora las políticas que implementó el señor Bolsonaro en Brasil y el señor Donald Trump en Estados Unidos, alega que de llegar al poder, lo primero que hará será el cierre del Banco Central de Argentina. Imagínense ustedes, él quiere, y dije que eso no sirve para nada. Estas propuestas de Miller han encontrado un gran revuelo político, al mismo tiempo han encontrado un gran apoyo entre los jóvenes que no encuentran soluciones a su problema de empleo y que ven cada día más la poca respuesta de los gobiernos a la crisis que ha vivido Argentina. Sin embargo, en Miller ven una solución porque Miller está planteando totalmente la abolición del Estado moderno argentino. La está planteando con diversas propuestas, e inclusive dice que el peso argentino eso no sirve, que eso hay que utilizar como papel de baño. Está llamando también a que las políticas sociales y que esas políticas neocomunistas que se han querido implementar en Argentina, eso no sirve para nada. Y sigue encontrando eco en que él va a marchar acorde, así como lo establecía el señor Bolsonaro en Brasil, que iba a marchar acorde con Estados Unidos, aunque al final marcó muchos detalles diferentes. Pero ese es el panorama que le espera a la hermosa República de Argentina de cara al próximo domingo 22 de octubre, donde al parecer vamos a repetir la experiencia brasileña y estadounidense en Argentina. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Ya estamos de vuelta en Elecciones 2024. Habíamos anunciado a Domingo Ureña como invitado esta noche para hablar sobre encuestas, pero hay un problemita que se le ha presentado familiar y por esa razón él no va a estar con nosotros. Estuvo aquí en estudio desde bien tempranito, recibió una llamada de urgencia y debió salir. Bueno, lamentable que no participe en la entrevista y que todo se haga bien. Eso esperamos. Fíjate que las intervenciones de nuestros invitados especiales, digo yo, son invitados, pero son parte del elenco. Claro. Son dos maestros que enriquecen esta producción. Han hecho un recorrido que de pronto uno piensa en la geopolítica. La geopolítica mundial y la geopolítica de la región, porque el maestro López se concentró en Oriente Medio y Henry en la región esencialmente. Y son situaciones que se están dando que nosotros tenemos que analizarlas porque de alguna manera u otra se reflejan en República Dominicana, en materia social y hasta en materia política. Y no se le está poniendo atención a todos esos conflictos internacionales que podrían agravar la situación. Nosotros tenemos la proyección es que el petróleo podía colocarse a $130. La proyección que hacen economistas que conocen el mundo del mercado petrolero. Pero aparte de eso, las materias primas, y nosotros en la industria, en la agropecuaria, en casi todos los procesos productivos, las materias primas son importadas. Y van a aumentar, dicen los economistas, hasta en un 50%. Pero en materia política, tenemos que vernos al espejo de esas realidades. Nosotros tenemos en Francia que un giro hacia la derecha, en unas elecciones intermedias, una cuestión diferente. Todavía en España el jefe de gobierno está en el aire. En el aire. El rey propuso que siga como jefe de gobierno Pedro Sánchez. Mientras tanto. Pero eso para ahí es una salida salomónica. No, porque tiene que... Hay que cumplir los plazos, como quiera. Pero ahí el tiempo y los plazos son inmortales, eso hay que ajustarlo todo. En todas partes. Entonces, esa situación de la geopolítica mundial, nosotros tendremos elecciones en el 2024, municipales en febrero, congresuales y presidenciales en mayo del próximo año. En base a ese recorrido que han hecho nuestros maestros y lo que nosotros estamos apreciando así rápidamente, ¿qué repercusión tendrá esa realidad en las elecciones dominicanas? Y yo creo que ya comienza a sentirse, si tú ves el informe del Fondo Monetario Internacional, dice que la República Dominicana está entre los últimos lugares en cuanto a crecimiento se refiere, cuando éramos cabeza en la región. En la región. La inflación también se ha disparado, o sea que son dos factores ahí que yo me imagino serán temas contundentes para el actual gobierno. Entonces, el impacto de esas realidades que ustedes dibujan con las palabras con tanta claridad. Mira, el presidente Luis Abinader, ya cuando comenzó el conflicto, o sea, cuando el conflicto escaló entre Palestina e Israel, inmediatamente, creo que fue el miércoles de la semana pasada, dijo que ya se sentía el efecto de ese conflicto en República Dominicana debido a que hay factores, sobre todo como el turismo de República Dominicana, que precisamente tienen mucha conectividad, tanto con el Estado judío, así como particularmente con algunas regiones árabes. No voy a decir Palestina, porque como sabemos, no existe todavía el Estado palestino, porque no ha sido reconocido formalmente. Eso es parte de la lucha. Sino que eso será parte de la lucha. Es una falta de irresponsabilidad, como lo dijo el maestro de la comunidad internacional, sobre todo los organismos internacionales, pero al mismo tiempo los efectos que esto provoca serán por vía energética, vía de turismo. Recuérdense que vivimos en una economía de servicio. La economía de servicio, siempre que los servicios se interrumpen, precisamente la conectividad global afecta los diferentes sectores. Porque la economía de servicio depende mucho de circunstancias. Si las circunstancias son adversas,
es adversa. Cuando viene un desastre natural, una guerra, el turismo se va a pique. Y las telecomunicaciones, que tanto en el turismo como en las telecomunicaciones, las inversiones extranjeras son amplias. ¿Qué significa eso? Que la riqueza que se produce, la mayoría es la fuga de capitales, se la llevan. Entonces, pero en materia político-electoral, también en Estados Unidos habrá elecciones el próximo año. Hay una percepción que lo que hemos estudiado, algo de ciencia política, que a veces la persona, cuando vamos y nos sentamos en un aula de una universidad, porque voy a estudiar ciencia política, a veces la percibimos como que es una carrera que está destinada a la formalidad de cómo tú quedarte en el poder, la formalidad de cómo llegar al poder, o la formalidad de cómo tú hacer un buen marketing político. Y eso, aunque es parte de la política, no es la ciencia política. La ciencia política se mide por resultados. Y los resultados son aquellos que se pueden implementar desde un gobierno hacia sus ciudadanos, como garantía de los servicios que estos pueden proporcionar. Por eso, cuando ocurren estas situaciones, a veces hay gente que dice, pero ¿por qué no me habla de el problema interno que está sucediendo aquí? Bueno, esos problemas internos tienen que ser encarados, pero cuando uno trae los temas internacionales como referencia para compararlo con situaciones internas que surgen en los estados, queremos siempre tomarle la palabra a los diferentes actores. Es que todos, tanto el que está arriba como el que está abajo, forman parte de la política. Y entonces, a esa crisis global, la República Dominicana tiene un aspecto adicional, que es el caso de Haití, que es en adición. Entonces, maestro Lincoln López, en materia electoral, esa inflación, esa crisis mundial que se refleja a nosotros, ¿afectaría a la reelección? Sin duda, sin duda. Las crisis económicas traen crisis sociales, eso se ha dicho mucho esa frase. Y las crisis sociales traen crisis políticas. Ya lo dijo Frank. ¿Qué dicen los números, las cifras oficiales sobre nuestro crecimiento? Mínimo. Y eso contradice mucho a lo que se está diciendo oficialmente aquí en el país, que es todo lo contrario. Eso es lo primero. Lo segundo, Ignacio, tú sabes muy bien que la guerra tiene varios propósitos y uno de ellos es económico. Y esa es la activación de la economía norteamericana por la economía de guerra que ellos producen. Y eso lo favorece a ellos, pero perjudica a quienes, a los pobres. Siempre las guerras han perjudicado, salvo contadas excepciones que habría que verlas con su lupa, a las economías pobres. Y en ese sentido afectará la reelección, pero por partida doble o triple. ¿Por qué por partida doble o triple? Porque él tiene una debilidad como candidato, que eso es aparte del fenómeno internacional. Él no está en el 70, 80, 90% y se va a desplomar por el caso de la guerra. No, aquí se habla mucho de las encuestas y se dice que siempre va a haber segunda vuelta por la debilidad de su candidatura. Otra debilidad que hay para el año que viene es la dispersión por la compra y el trasiego de candidatos de aquí para allá y de allá para acá. Eso también va de alguna manera a generar un movimiento no nacional, un movimiento focalizado y quizá tenga alguna repercusión nacional para decir, no, por esta situación que se da en tal municipio o en tal comunidad, vamos a hacerlo de tal y tal manera. La dispersión no contribuye a la masificación unitaria del voto hacia una sola tendencia, lo dispersa. Esas realidades garantiza que la oposición está preparada, Henry, como para desplazar al PRM. Mire, las crisis pueden desplazar a un gobierno, pero recuérdese bien que también los gobiernos tienen la oportunidad de crecerse en la crisis. Este gobierno fue elegido en medio de una crisis
y el manejo de la crisis que han presentado desde 2020 hasta la fecha, que ha sido yo digo la crisis permanente del modelo Luis Abinader, pero ellos la han sabido manejar, han tratado de mantener una popularidad, a veces la magnifican demasiado, pero precisamente tenemos que tomar en cuenta que si como jefe de Estado, si él se prepara para la crisis, la oposición, si no sabe contrarrestar los puntos débiles, puede tener presente de que la reelección pasa. Porque a veces, por ejemplo, hubo crisis profunda en Venezuela para destituir a Nicolás Maduro. La oposición, ¿qué hizo? La oposición interpretó que podía profundizar esa crisis a partir de conspiraciones. Sin embargo, las conspiraciones no lograron el objetivo. ¿Y qué pasó? Nicolás Maduro se mantuvo en el poder. Estamos hablando de una percepción de mantener el poder. Porque la reelección que busca un gobierno se concretiza mediante el voto, en este caso. Pero hay una serie de elementos que son los que determinan si ese gobierno puede mantenerse o no. Y esos elementos precisamente los tiene que saber manejar la oposición, que muchas veces en ese vaivén, en esa ambivalencia que se muestra, no saben enfrentar al que está en el poder y caen vencidos por las políticas oficiales. Y la crisis tiene dos características esenciales, ustedes me ayudarán. La crisis tiene dos características, dificultades y oportunidades. Claro. O usted se convierte en las oportunidades ante las dificultades, o esas oportunidades las convierte por lo que usted decía, de garantizar en medio de esa crisis, renovarse. Y dice, pero tiene que aplicar política. Y dice también el populacho que tú tienes que saber estar en el lugar preciso, en el momento preciso, y el lugar para tener la oportunidad. Y le agregamos nosotros y aplicar la política precisa. Claro, también. Entonces, Lincoln, ¿cómo usted ve la oposición? Ese rescate RD, por ejemplo. Sí, hay que esperar obviamente. Hay que esperar obviamente que ellos definan esa situación que estamos a ley de, qué sé yo, de una semana o algo así. Bueno, ¿Eso va o no va? ¿Cuántas van? Tiene que definir casi todo. Eso tiene que definirse de una manera o de otra. Las reservas serán para el 20 de noviembre, pero ya la candidatura propia, el 29 tiene que estar resuelto. Sí, claro. ¿Las encuestas están reflejando la realidad? A mí no me gustó el modelo de las encuestas. Aunque las organizaciones políticas, todas, aplicaron sus encuestas, acudieron al modelo de encuesta, yo siempre no he estado de acuerdo con ese modelo, porque creo que de alguna u otra forma se vulnera el derecho democrático y participativo de las bases, que están en un partido por algo. Si tú militas en un partido es por algo, no es porque alguien venga que tú no sabes quién es, de que a preguntar por unas encuestas que a veces a uno no sabe si le llegan o no. La imposición de las encuestas en sí mismas no son malas. ¿Son antidemocráticas? ¿La qué? Las encuestas. Sí, son antidemocráticas. Pero a mí personalmente yo no las apruebo. Hay gente que uno sabía de antemano los resultados que iban a suceder. Hay algunas cosas que le sorprenden a uno, porque hay personas que uno la ve activa y uno dice, bueno, esta persona tiene que ser muy popular. Tú debes elegir entre los candidatos. Sin embargo, esa es tu voluntad, sí. Elegir sobre los candidatos. Yo voy a votar por Fran o por Ignacio. Exacto. La encuesta me pregunta, que es diferente el caso. ¿Tú entiendes? La encuesta me pregunta y la pregunta puede estar manipulada. Claro, inducida. Inducida. No, porque hay una máxima clara. Una pregunta errónea da un resultado erróneo. Pero yo lo que creo que el celular es malo o es bueno. Eso depende del uso que tú le hagas. Ahora, yo lo que no entiendo es si nosotros como sistema político electoral destinamos un presupuesto de la nación para los partidos políticos. ¿Por qué los partidos políticos no pueden hacer sus asambleas presenciales?
¿Qué les impide? Porque temen a otras cosas. Y le entregamos más de 1.000 millones de pesos. Pero mucho. Temen a otras cosas. Mira, y yo no creo que en sí las encuestas estén mal. Yo entiendo que ha sido el procedimiento, como la han manejado los partidos Porque políticos. es que se manipulan. El decirle, ahí donde está el problema. fulano ganó, pero usted no sabe ni el porcentaje con el cual usted ganó, ni con qué perdió el otro. Precisamente. ¿Usted me entiende? Porque es un método contaminado. Yo Eso creo que es sí. real, tú ves. Pero en términos generales, ya estamos en la fase final, ¿verdad, Frank? Sí, ya estamos en los minutos finales. Alguien decía A mí me por gusta ahí, aprovecharlo a ustedes también en filosofía. Ya tendrá que ser para Pero la será para el próxima. próximo martes. Sí, claro. decía alguien por ahí de que estas encuestas que hizo el PRM eran unas reservas disfrazadas. Y es cierto. Unas reservas disfrazadas. ¿Me doy a entender? Un camuflaje. De que ya ellos tenían sus candidatos. De que ya había su candidato. Es Yo he tenido que, muchos de esos es candidatos. que lo que yo pienso, yo lo valoro de que cuando se va el sistema de encuestas, los únicos que favorece es a la cúpula partidaria. Pero en la intervención, Henry está con un tema que lo vamos a abordar más adelante en otras producciones, que es la política como ciencia, que mucha gente no la interpreta, no la comprende. Y ustedes recuerdan que en una ocasión nosotros hablábamos de la falta de pensadores, que el pensamiento ha estado, y entonces ahí entramos en que la tecnología está implicando que las ciencias de las humanidades, como filosofía, sociología, se están descuidando. Y eso pasa con la política como ciencia. La están descuidando, O sea, hay un Ignacio. descuido. Es para que el ser Pero eso es humano, dirigido. para que el ser humano cada día piense menos en función de que la nueva esposa, las esposas eran los grilletes aquellos que caracterizaban la esclavitud. Hoy día los grilletes están en la mente, en la medida en que tú estás siendo alienado, en que cada día tú pienses menos, reflexiones menos. Es ahí donde está, para que tú seas más robotizado. Y la ignorancia es una esclavitud. La peor de Es ellas. una esclavitud La terrible. peor de ellas. Y Que la los dueños del capital conducen eso, Que con la- ese propósito. Que la de ignorancia el pueblo no sea es solo que ignorante. tú no sepas leer y escribir. La ignorancia también, aún tú sabiendo deletrear y sabiendo No leer y porque hay escribir, profesionales. la falta de tú manejar información y Hay procesar profesionales, la información hay te convierte en ignorante. profesionales, José Saramago, Premio Nobel de Literatura, el escritor del Evangelio según Jesucristo, Sí. famosísimo, dijo en el discurso de agradecimiento cuando le entregaron el Nobel de Literatura en Oslo, Suecia, dijo que el hombre más sabio que él había conocido en su vida no sabía leer ni escribir. Con eso terminamos. Con eso terminamos. Gracias por acompañarnos. Ustedes pueden venir un poco Gracias más. a Lincoln López, a Henry Polanco, Ignacio Guerrero, Fran Rodríguez. Hemos estado con ustedes en la noche de hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana cuando sean las 7 de la noche otra vez nos reencontramos por este canal Super TV 55 en elecciones 2024. Feliz resto de la noche.